Hoy en esta clase de la materia de clínica quirúrgica impartida por el doctor Osvaldo Ramos, vamos a hablar sobre la enfermedad de colitis ulcerosa crónica en específica. Y vamos a hablar sobre el tratamiento principal, que va a ser la hemicolectomía total con reservorio J. Bueno, el contenido de esta presentación abarca la anatomía del colon, la fisiología del colon, lo que es la colitis ulcerosa crónica en específica, las diferencias entre la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, porque pues tenemos que descartar, son muy parecidas y tenemos que descartar una para pues identificar la otra. Y vamos a hablar sobre la hemicolectomía total con reservorio J. Bueno, primero vamos a hablar sobre la anatomía. El colon va a ser la parte final del aparato digestivo y va a comprender desde el ilion terminal hasta el canal anal. Y pues va a ser como el marco del intestino delgado, como se puede ver en la imagen. Este va de 1.35 a 1.50 metros. Su diámetro es de 7.5 centímetros en la parte inicial y puede ir de 4 a 2.5 centímetros en la parte final. Bueno, este va a tener presencia de tenias y apéndices epiploicas y austras. Las austras son saculaciones que se producen a lo largo del intestino grueso, lo que le confiere su característica de aspecto en bolsas, le podemos llamar, y estas están formadas por pliegues semilunares en la superficie interna del intestino grueso. Vamos a tener también los apéndices epiploicas, que van a ser estas líneas que se forman aquí, y vamos a tener las taenias, que aquí se presenta en la imagen. También tenemos lo que es las capas de lo que comprende el colon, que vamos a tener de exterior a interior. Vamos a tener la serosa, la capa muscular longitudinal, la capa musculocircular y la submucosa y la mucosa, como la podemos ver aquí en la imagen. Bueno, el intestino grueso consta de 8 partes: el ciego, el apéndice, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el canal anal. Bueno, vamos a empezar por el ciego y vamos a tener aquí, es lo que se puede ver en esta parte de la imagen de verde, la frénula del orificio ilial y la válvula iliocecal. Y pues la válvula iliocecal va a regular el paso de contenido intestinal del intestino delgado al grueso, como se puede ver aquí. Es, es eso que se ve en la parte verde. Y bueno, la frénula del orificio iliar es los pliegues que se fusionan alrededor del orificio, formando esta frénula que evita el reflujo del contenido cecal hacia el hilo. Y vamos a tener también el apéndice al lado de la válvula iliocecal y se tiene de 6 y 10 centímetros de longitud, más o menos. Y pues es esta partecita de aquí. Después tenemos el colon ascendente. Vamos a tener el colon ascendente, que va a medir alrededor de 25 centímetros. Va a estar a nivel del lóbulo derecho del hígado, que va a girar a la izquierda en un punto llamado ángulo hepático. Está involucrado en la reabsorción de líquidos electrolitos, formando gradualmente materia fecal. Después vamos a tener el colon transverso, que va a ser de una longitud media de 50 centímetros, que se va a encontrar pues de, de este ángulo hepático a el ángulo esplénico, donde va a empezar el colon descendente, que va a ser del ángulo esplénico hasta la fosa ilíaca izquierda, perdón, donde va a comenzar la pelvis. Esta es la zona más estrecha de todo el colon y pues va a medir aproximadamente 30 centímetros. Después vamos a seguir con el recto, que va a medir alrededor de unos 12 centímetros
como lo podemos ver en la imagen, y está el canal anal, donde va a tener una longitud de unos 4 centímetros y pues finaliza en el ano. La irrigación va a ser del intestino medio por la arteria mesentérica superior y del intestino posterior por la arteria mesentérica inferior, como lo podemos ver aquí en la imagen. Y aquí están las arterias y pues la distribución, que está la ileocólica, la apendicular, la mesentérica inferior, la cólica izquierda, la sigmoidea, recto superior, recto medio, recto inferior, y pues lo que va a irrigar las partes que estas pues van a irrigar. Y aquí pues se presentan mejor en la imagen. Y pues a manera de resumen, las funciones principales del colon va a ser la absorción de electrolitos y agua, propulsión del contenido intestinal, formación y almacenamiento temporal de heces y pues defecación. Continuando con lo que es la enfermedad que vamos a hablar hoy, que es una enfermedad que se encuentra clasificada como enfermedad inflamatoria, que es la colitis ulcerosa crónica inespecífica. Bueno, la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal que provoca inflamación y úlcera. Afecta la mucosa y la submucosa del intestino grueso y el recto. Los síntomas aparecen con el paso del tiempo y no de repente. Los síntomas que va a comprender la colitis ulcerosa va a ser diarrea, a menudo con sangre o pus. Pero más que nada estos síntomas, para aclarar, pueden variar según la gravedad de la inflamación y el lugar donde se produzca. También va a haber sangrado rectal, que es una presencia de una pequeña cantidad de sangre en las heces. También va a haber dolor abdominales, que van a ser como calambres abdominales, dolor en el recto, necesidad imperiosa de defecar, pero también va a haber una incapacidad para defecar a pesar pues de la urgencia. También vamos a tener la pérdida de peso, la fatiga y la fiebre. Y pues la mayoría de las personas que tienen colitis ulcerosa tienen síntomas, vamos a encontrar síntomas de leves a moderados. Y la evolución de la colitis ulcerosa pues puede variar y en algunas personas pueden tener largos periodos en los que esta afección desaparece, que la vamos a llamar como remisión. Y bueno, para evaluar la gravedad de la colitis ulcerosa se tienen en cuenta algunas manifestaciones de la enfermedad, principalmente las defecaciones. Así se establecen los siguientes niveles de gravedad. En esta clasificación, que es la clasificación de Montreal, vamos a empezar de el nivel 0, se puede decir, que es la fase en la que no existe actividad inflamatoria y no se presentan síntomas de la enfermedad, que aparece como remisión clínica. Después tenemos que ¿cómo se puede decir? El nivel 1, donde vamos a tener una enfermedad leve. El paciente presenta menos de 4 evacuaciones al día con o sin sangrado, sin presentar otros síntomas. Y en la enfermedad moderada, que va a ser el nivel 2, vamos a encontrar de 4 a 6 defecaciones, o sea, más de 4 defecaciones al día, y un mínimo de síntomas sistémicos, porque van a ir perdón, van a ir acompañadas de otros pues síntomas leves. Y vamos a tener el grado 3, que va a ser una enfermedad grave, van a ser más de 6 deposiciones al día, combinados con otros síntomas graves como la fiebre, la anemia o la taquicardia, y pues va a afectar aproximadamente al 15 de las personas con colitis ulcerosa. También tenemos los tipos de colitis ulcerosa según la extensión. Bueno, según la extensión del intestino dañado, y se va a clasificar por bueno, vamos a llamarla proctitis ulcerosa, como E1, que es la inflamación, donde afecta únicamente el recto, y pues esta llega a afectar entre el 30 y el 40% pues, de las personas diagnosticadas. Seguimos con la colitis ulcerosa distal, que se incluyen en esta categoría las personas cuya inflamación abarque el recto
y el lado izquierdo del colon. Es la modalidad más frecuente, compartida entre un 44 y 48% de las personas con colitis ulcerosa. Vamos a tener la pancolitis, que esta va a afectar el colon completo o al menos más allá del colon izquierdo. Es la menos común y se presenta entre el 9 y el 17% de los diagnósticos. Vamos a tener entre estos tipos, pues que la proctitis ulcerosa es posible que el sangrado rectal pues puede ser el único signo de la enfermedad. En la colitis del lado izquierdo va a ser entre los síntomas pues que se incluyen diarrea con sangre, dolor y calambres abdominales del lado izquierdo y urgencia para defecar. Y en la pancolitis va a provocar episodios de diarrea en sangre que pueden ser intensos, dolor y calambres abdominales, fatiga y una pérdida importante de peso. Como pautas principales tenemos que por lo general la colitis ulcerosa va a comenzar en el recto como una proctitis ulcerosa y puede que permanezca confinada en el recto o que con el tiempo se extienda y afecta a todo el colon. En algunas personas la mayor parte del intestino grueso se ve afectado desde un primer momento, o sea, también puede pasar. Como causas, bueno, se acepta que es un producto de la interacción de factores ambientales, genéticos e inmunitarios. Como las principales teorías acerca de la formación, pues vamos a tener la reacción adecuada a una infección persistente del intestino por diversos microorganismos y también una respuesta inmunitaria alterada a moléculas del propio organismo localizadas en el colon. Y pues tenemos también que cuando el sistema inmunitario intenta combatir una bacteria o un virus invasor, se produce pues esta respuesta inmunitaria anormal que hace que el sistema inmunitario también ataque a las células del tubo digestivo. Hay dos cosas principales que va a ser el estrés y la comida, pero estas no lo van a causar, sino simplemente van a agravar este padecimiento. Bueno, como factores de riesgo, vamos a tener que uno va a ser la edad, que normalmente empieza antes de los 30, pero pues puede ocurrir en cualquier edad también. Vamos a tener la raza o grupo étnico, porque igual si se puede presentar en cualquier persona, en cualquier tipo de piel, la piel blanca corre el mayor riesgo y también ser de descendencia, perdón, judía askenazi, como la foto que les puse ahí en la parte de abajo, aquí. Esta descendencia pues tiene un riesgo incluso mayor, esta comunidad. Y también vamos a tener los antecedentes familiares que van a tener mayor riesgo de padecerla si tienen antecedentes de algún familiar pues de primera línea. El estrés también va a aumentar el riesgo de exacerbaciones durante el periodo de remisión. También tenemos el tabaquismo, a los factores nutricionales, por ejemplo, el consumo excesivo de grasas mono y poliinsaturadas y de vitamina B6 aumentan el riesgo de desarrollo de colitis ulcerosa. Y vamos a tener agentes infecciosos y flora intestinal, porque los pacientes con enfermedad activa tienen menores niveles de lactobacilos y bacterias anaerobias. Y la apendicectomía, bueno, aunque no se sabe la causa de la apendicectomía, es un factor protector del desarrollo de colitis ulcerativa, pues de hasta un 69%. Entonces, cuando tienes una apendicectomía, pues vas a tener mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Bueno, y como complicaciones vamos a tener un megacolon tóxico, que es, bueno, va a ser la hinchazón rápida del colon, porque el colon se va a dilatar y pierde su capacidad de contraerse adecuadamente y mover el gas intestinal. La distensión abdominal resultante pues puede ser grave y los pacientes deben buscar atención médica de inmediato. El objetivo del tratamiento pues es evitar que el intestino se rompa. También vamos a tener la perforación del intestino, ya que ocurre cuando la inflamación crónica debilita la pared intestinal y finalmente pues va a crear un agujero. Si se forma un agujero, pues una gran cantidad de bacterias se puede derramar en el abdomen, causando pues una infección.
También vamos a tener la colitis fulminante, pues este incluye el daño del grosor de la pared intestinal. Las contracciones normales de la pared intestinal se detienen temporalmente y finalmente el colon pues pierde el tono muscular y comienza a expandirse. Las radiografías del abdomen pueden mostrar gas atrapado dentro de las secciones que se paralizaron del intestino. Vamos a tener deshidratación grave, sangrado intenso y pues aumento de riesgo de cáncer de colon. Los síntomas extraintestinales van a ser como inflamación ocular, úlceras en la boca, enfermedad del hígado o la bilis, enfermedades del hígado o la bilis, problemas en los riñones, problemas en la piel, reblandecimiento óseo, que va a ser la osteomalacia, artritis en las articulaciones, problemas circulatorios. Bueno, para la detección tenemos las pruebas comunes para la colitis que incluyen la radiografía del colon, análisis de sangre y pus en las heces, la sigmoidoscopía y la colonoscopía. Las pruebas adicionales incluyen cultivos de heces y análisis de sangre, incluidas las pruebas de química sanguínea. Y una tasa alta de sedimentación globular, pues es típica de la colitis aguda. Y bueno, en el análisis de sangre, en fases agudas, vamos a tener varios valores alterados, como la velocidad de sedimentación, proteínas, glóbulos blancos, plaquetas, el hierro que nos va a dar una anemia ferropénica y pues las proteínas. Bueno, en la radiografía del colon, adentrándonos un poquito más a este estudio, vamos a obtener como en la imagen 1, que vamos a ver una granularidad. Podemos ver o podemos observar una granularidad fina. Estas son imágenes puntiformes, como se muestra con la flecha verde, esta que está aquí. Vamos a obtener con estas imágenes puntiformes con línea mucosa engrosada como respuesta a la congestión y al edema. Este es un estadio preulceroso y pues este patrón indica una enfermedad activa, única en las formas tempranas, pero también pueden aparecer en las demás. En la segunda fotografía vamos a ver la granularidad gruesa, que es un patrón macular tosco, como se ve en la flecha verde, con fino espiculado de la línea mucosa. Y como traducción radiológica esta es una traducción radiológica de defectos epiteliales que no superan la muscular de la mucosa. Este va a ser un estadio erosivo. En la imagen 3 vamos a tener defectos epiteliales, algunos de ellos vamos a ver las ulceraciones, perdón, como defectos epiteliales, algunos de ellos con configuración en botón de camisa, le llaman, sobre un fondo granular. En esta etapa los defectos epiteliales se extienden hasta la profundidad de la submucosa, ya que la colitis ulcerosa, como recordamos en la definición, afecta a la mucosa y la submucosa. También tenemos, o también vamos a observar los pseudopólipos, que van a ser imágenes elevadas que curven la superficie de mucosa y representan islotes de mucosa residual con cambios inflamatorios o no, frente a extensas áreas desnudas de la mucosa ulcerada. Estos signos son indicativos de una enfermedad crónica grave. Y en la imagen 5 vamos a tener también que puede haber cambios morfológicos, que también lo vamos a ver en la radiografía, que es acortamiento y disminución del calibre con pérdida de las austraciones secundarias a fibrosis y engrosamiento parietal en la enfermedad, y se puede ver en esta imagen. Y vamos a ver cambios indicativos de, pues, ya en una etapa crónica. También vamos a tener la sigmoidoscopía, como les comentaba. Esta va a ser menos invasiva que la colonoscopía porque la colonoscopía se va a examinar la totalidad del colon, mientras que la sigmoidoscopía pues examina solamente el último tercio, como podemos ver hasta el colon sigmoide. Aquí llega el fin de la sigmoidoscopía y pues la otra es más invasiva porque pues vamos a entrar a todo el colon. Tenemos los marcadores séricos que, por ejemplo, cuando tenemos cuando tenemos síntomas sugestivos de una enfermedad inflamatoria,
como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, pues vamos a tomar los marcadores séricos, que va a ser la proteína C reactiva, la tasa de sedimentación eritrocitaria, la calprotectina, la lactoferrina y la proteína de unión de calcio. Si estos salen bajos, pues vamos a pensar en enfermedades diarreicas no inflamatorias, pero si estos salen elevados, vamos ahora a orientarnos a una enfermedad inflamatoria. Aquí es donde vamos a tomar los anticuerpos de anticitoplasma de neutrófilos y el PANCA, donde si el ASCA sale negativo y el PANCA negativo, el ASCA positivo y el PANCA negativo, vamos a orientarnos más a una enfermedad de Crohn, pero si es al revés, vamos a orientarnos más a una colitis ulcerativa, a una colitis ulcerosa, perdón. Pero si, bueno, para diferenciar, pero si los dos salen negativos o positivos, entonces vamos a tener que tomar los anticuerpos a purina de membrana externa y los que aparecen aquí de este lado de la imagen. Y si se encuentran positivos, pues vamos a pensar otra vez, vamos a orientarnos a la enfermedad de Crohn, y negativos, pues vamos a orientarnos a la colitis ulcerosa. Bueno, también está la colonoscopía, que esta pues es la técnica de elección para el diagnóstico de la colitis ulcerosa, ya que permite visualizar toda la mucosa del colon, así como la toma de biopsia. Y pues el diagnóstico definitivo se hace al estudiar las biopsias al microscopio. Estas dos características de la endoscopía pues son de utilidad, ya que permiten valorar la intensidad de la enfermedad, la extensión de la afectación y pues posibles complicaciones, como son las sobreinfecciones o incluso la degeneración hacia lesiones malignas. Esta pues es la invasiva y vamos a ver todo el colon como se ve en el video que apareció acá abajo. Bueno, vamos a tener hallazgos en este estudio que al principio presenta un aumento, vamos a ver un aumento del flujo sanguíneo que en las imágenes se observa como una pérdida de la vascularidad. Además se observa eritema difuso, apariencia granular y friable de la mucosa, además de úlceras, pseudopólipos y estenosis. Aquí tenemos un colon normal y pues aquí podemos ver lo que vamos a encontrar en la colitis ulcerosa al hacer este estudio. Bueno, esta nos va a servir para ver la severidad en esta escala que se llama la escala de Mayo, que normal o le vamos a dar un valor de 0, es donde vamos a encontrar no friabilidad de la mucosa y un patrón vascular intacto. En el nivel 1 vamos a tener lo vamos a llevar como leve, vamos a encontrar eritema, disminución del patrón vascular y una friabilidad leve. En el grado 2 vamos a tener una enfermedad moderada, vamos a encontrar eritema marcado, patrón vascular ausente, friabilidad y erosiones. Y en la 3 vamos a encontrar una enfermedad severa. Aquí vamos a encontrar eritema, marcas vasculares ausentes, friabilidad y sangrado y pues con ulceraciones. Ahora vamos a entrar a la diferencia entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, ya que se tratan de dos enfermedades de origen desconocido, caracterizadas las dos por un proceso inflamatorio que en forma crónica, continua o recurrente, pues afecta distintos segmentos del tracto gastrointestinal, que esta también va a ser una diferencia. Bueno, como vemos aquí, vamos a tener que la colitis ulcerosa va a afectar solo al colon, principalmente. Nos podemos basar en esa característica, y la enfermedad de Crohn pues puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, como lo podemos ver también en la imagen. Como principales síntomas, no es que no lo pueda presentar una o la otra, pero como principales síntomas, encontré que en la colitis ulcerosa se va a encontrar la pérdida de peso moderada, el dolor abdominal más difuso, un sangrado y aumento de las deposiciones. Y acá vamos a tener una pérdida de peso, pero, o sea, más marcada, una fiebre, dolor abdominal, generalmente en el lado derecho. Vamos a encontrar fístulas y, diarrea, que no es que en la otra pues no se puedan observar, ¿verdad? Y pues
Hay casos en los que no se puede diferenciar entre ambas enfermedades, que esto pues va a ser el 10% de esos casos. También vamos a encontrar diferencias en lo que les decía, que es la distribución que les mencionaba. Como pueden ver, aquí solo afecta al colon y acá pues va a afectar a todo el tracto digestivo, desde el colon, el ileum y el estómago. Otra diferencia entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn va a ser el daño de la enfermedad. Por ejemplo, el daño que produce la colitis ulcerosa va a ser un daño superficial, va a abarcar la mucosa y en estadio grave pues va a abarcar también la submucosa. Y pues en la enfermedad de Crohn va a ser un daño más profundo. Como pueden ver, se lesiona hasta la serosa y puede a veces también producir fístulas que conectan con el exterior o con otros órganos. Aquí vamos a tener que, ¿cómo se produce? Bueno, aunque sus causas últimas son un misterio, como mencionamos anteriormente, que no son como certeras, sabemos el mecanismo de la enfermedad que va a ser este, bacterias o que van a entrar, van a atravesar la mucosa, van a atravesar la pared intestinal, van a seguir y pues las células del sistema inmune van a identificar la infección, van a generar una respuesta inflamatoria excesiva y la inflamación va a provocar las lesiones en el tejido. Y pues las lesiones acá en la colitis ulcerosa, pues como les comentaba, van a ser superficiales y las otras van a ser profundas. Bueno, también como comentario para la enfermedad de Crohn podemos hacer una prueba de tránsito intestinal y como pruebas complementarias esta enfermedad podemos utilizar la TAC o la gammagrafía. Bueno, y entrando al tratamiento de lo que es la colitis ulcerosa crónica en específica, vamos a tener lo que es el tratamiento farmacológico y lo que son pues los cuidados. Como cuidados vamos a tener que se trata pues de evitar los brotes, más que nada vamos a prevenir infecciones, vamos a dejar lo que es el tabaco, vamos a tener que implementar una dieta completa y equilibrada y evitar antiinflamatorios no esteroideos. Como tratamiento farmacológico vamos a tener antiinflamatorios, antibióticos, corticoides, vamos a tener medicamentos de las 5-aminosalicilatos, que son 5-ASA, y bueno, los que abarcan esta familia, y vamos a tener el metotrexate y los inmunosupresores. También la granulocitoaferesis, que es cuando se filtran el exceso de glóbulos blancos. Vamos a tener la cirugía si otros tratamientos fallan o hay complicaciones graves. También tenemos anticuerpos del factor de necrosis tumoral, y las células madre, pero pues aún están en fase experimental. Vamos a entrar a lo que es la nicolectomía total con reservorio en J, que va a ser el procedimiento quirúrgico de primera elección, que es el que vamos a explicar. El procedimiento es en 1 o 2 etapas. El cirujano hará una incisión quirúrgica en el abdomen, luego extirpará el intestino grueso, después se extirpará el recto y vamos a tener que el ano y el esfínter anal se dejan en su sitio. Enseguida se va a crear una bolsa de las últimas 12 pulgadas o, bueno, 30 centímetros de su intestino delgado, que va a ser, pues sí, como una tipo bolsa que se va a suturar al ano. Las indicaciones van a ser que el paciente estará en el hospital durante 3 a 7 días después de la operación y probablemente tendrá de 4 a 8 deposiciones al día después de esta cirugía y va a tener que ajustar su estilo de vida pues a esto. Y el paciente necesita una dieta estricta para que la operación sea exitosa, pero más que nada para poder llevar a cabo el procedimiento. Bueno, esta cirugía la podemos resumir en esta fotografía, que va a ser lo de la nicolectomía. Y después va a serle el reservorio ileoanal, que también lo podemos llegar a encontrar como bolsa en J. Cualquiera de estos nombres o reservorio en J, pues se le puede llamar este procedimiento.
Y estos son los 3 pasos que conlleva. Vamos a tener que la reconstrucción de este reservorio ilial en J, bueno, se va a seccionar el ilion terminal justo a nivel de la válvula ileocecal. El reservorio se construye con una enteroanastomosis lateral hecha manualmente o con engrapadoras mecánicas, que más adelante les voy a hablar sobre esta engrapadora, la cual tiene que tener una longitud mínima de 15 centímetros a fin de garantizar suficiente cavidad volumétrica. Y pues aquí podemos ver el corte que hacen para hacer esta vuelta, que donde va a ser el reservorio ilioanal, porque pues los dos se van a juntar. Esta es el reservorio que les comentaba y esta es la engrapadora que se usa y así se hace el procedimiento. Para los pasos finales vamos a tener en la parte de la imagen, que es la letra D y la letra E, que se van a mostrar la estructura de la placa seromuscular posterior de la bolsa e incisión dentro del borde antimesentérico. ¿Qué es esto? Y como en la parte de la letra F vamos a tener que la sutura de la placa mucosa posterior, vamos a tener esta sutura de la placa mucosa posterior de la bolsa y aproximación de su pared anterior, como se ve en la imagen, y en esta parte de la imagen, vamos a tener la sutura de la pared anterior y término del reservorio, que va a quedar así. Bueno, en esta cirugía el reservorio ilial se realizó con engrapadora mecánica. La anastomosis ilioanal se hace de forma manual a nivel de la línea dentada, en esta, con material absorbible y como nota en estos casos se utilizó la iliostomía de protección, que esta pues es un método eficaz para derivar el contenido fecal y reducir las secuelas de la fuga anastomótica. Aquí tenemos la operación o la reconstrucción de cómo se ve de lado y aquí la tenemos de frente. El abordaje puede ser abierto o laparoscópico, que es una incisión única, o endoscópico transanal. Las extensiones de la resección pues se puede llevar a cabo con una colectomía subtotal, panprotocolectomía o protectomía residual. Esta es la engrapadora que les hablaba. Esta es una engrapadora cortadora lineal para cirugía abierta, indicada para cirugía gastrointestinal, torácica, ginecológica y urológica, en anastomosis y extirpación de tejidos. Y pues las grapas en esta cirugía y para esta engrapadora van a ser colocar 2 hileras dobles y alternas de grapas de titanio, y hay 2 tipos de tamaño que es como la grapa que está disponible para este tipo de operaciones, que es de 3.8 milímetros y 4.5 milímetros. Y esta es una imagen de cómo, pues de la marca que podemos encontrar para las grapas o donde las venden. Enseguida les voy a presentar un video. Se ha liberado todo el colon y el recto hasta llegar al plano de los elevadores. Se aplica una grapadora reticulator y se divide el recto. Ya podemos ver liberados el recto sigma, colon descendente, colon transverso y ascendente hasta llegar al ilion terminal. Dividimos el ilio terminal con una grapadora lineal. En la animación se ve la formación del reservorio en J con la grapadora lineal, la inserción intraluminal de la funda, el disparo de la grapadora circular y la extracción de grapadora y del cabo distal del colosilo. El reservorio lo hacemos con 2 asas de 15 centímetros de longitud. Se abre un ojal en el intestino delgado, en su borde antimesentérico,
y se pasa a una grapadora lineal de 9 centímetros para anastomosar el hilio. La misma maniobra se repite introduciendo distalmente una nueva grapadora de 9 centímetros. Ahora hemos vertido el intestino delgado aferente al menos por 4 centímetros y se sutura de forma estanco por sutura continua de Maxon 3.0 la bolsa de Colosil a la pared intestinal del yeyuno. Los puntos deben incluir mucosa, submucosa y muscular y sobre todo deben ser estancos para evitar que el contenido intestinal entre dentro de la luz del reservorio. Cuando se termina toda la línea de puntos circular, se cortan los puntos de referencia. El extremo opuesto del tubo de Colosil se introduce en el cabezal de la autosutura circular EA28 y se introducen el cabezal y el Colosil dentro del reservorio. Las aperturas del intestino delgado se cierran con Maxon 3.0 continuo. Se introduce la grapadora circular EA28 por ano para realizar la anastomosis con la técnica de doble grapado. Se retira el punzón distal, se ajusta el cabo proximal y se completa la anastomosis. La grapadora y el Colosil se retiran por ano y a través de la luz del Colosil se drenará todo el contenido ileal hasta que la funda del Colosil caiga espontáneamente entre los 12 y 15 días. Aquí tenemos la imagen endoscópica de la anastomosis. En el fondo se ve el reservorio ileal y al retirar el endoscopio se ve el pequeño muñón de recto. La utilización de la prótesis de Colosil evita la necesidad de una ileostomía y representa un avance en la construcción de los reservorios ileales al facilitar que el afluente ileal pase a través de la funda sin que las múltiples anastomosis del reservorio estén expuestas a fugas. Aquí vemos la herida laparotómica de la mujer. Y bueno, ese sería el video y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias.